tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa Sobre la Mesa. Hoy les hablaremos de Alzheimer con motivo del Día Mundial de esta enfermedad que lo celebramos esta semana. Hablaremos sobre esta enfermedad y nos centraremos sobre todo en el cuidado, en la importancia y la labor tan importante que desempeñan los cuidadores y los servicios sociosanitarios en mejorar la calidad de vida de los enfermos. En primer lugar, les pedimos disculpas en nombre de uno de nuestros invitados que no ha podido asistir por problemas de agenda del servicio de neurología, no lo hemos podido tener hoy aquí con nosotros, pero a quienes sí tenemos y quienes voy a presentar en este momento es a María Ángeles López, directora del Servicio de Estancias Diurnas y Vivienda de Mayores en Membrillas, diplomada en Relaciones Laborales y posgrado en Dirección de Servicios Sociales y anteriormente supervisora de centros sociosanitarios en empresas y servicios. María Ángeles, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, buenas tardes. Bueno, y por otro lado nos acompaña también Mariani Fuentes como cuidadora familiar de un enfermo con demencia. Mariani, muchas gracias también por acompañarnos una vez más. Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros. Bueno, pues aquí tenemos nuestro programa Sobre la Mesa. Como les decíamos, hablaremos de Alzheimer y lo hablaremos desde el punto de vista de los cuidados, muy importante el papel que se desempeña. Hablaremos también del equipo de coordinación que existe en la actualidad en el Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares, en el que Membrilla está incluido dentro de este equipo, pero antes les vamos a dar paso a un vídeo explicativo sobre esta enfermedad. Nos hablará Cristina Fernández, jefa del Servicio de Neurología del Hospital Sanitas La Moraleja. Vamos a escucharla y continuamos hablando con nuestras invitadas. Soy Cristina Fernández García, jefa del Servicio de Neurología del Hospital Sanitas La Moraleja de Madrid. El signo fundamental de la enfermedad de Alzheimer, en la mayor parte de los casos, es la dificultad para recordar hechos recientes, especialmente de curso progresivo y que no mejora a pesar de que a la persona se le faciliten pistas, cosa que suele ocurrir en el envejecimiento normal. Para diagnosticar una demencia en general es fundamental realizar una historia clínica completa, obteniendo información del paciente y de un informador fiable que generalmente es la familia. Es importante hacer una exploración neuropsicológica y también realizar algunas pruebas que siempre hacemos, en concreto una analítica de sangre y algunas pruebas radiológicas como una TAC craneal o una resonancia magnética cerebral, preferiblemente esta. En las demencias en general y en la enfermedad de Alzheimer en particular, en los últimos años se han postulado distintos factores de riesgo vascular. Algunos no se pueden modificar, como es la edad, la presencia de una mutación de alguno de los genes o antecedentes familiares. Pero hay otros que son muy importantes porque se pueden modificar, como es la presencia de enfermedades cardiocerebrovasculares, la diabetes y especialmente en edades medias de la vida la hipertensión, la hipercolesterolemia y el sobrepeso o la obesidad. También son factores de riesgo el tabaquismo o el consumo excesivo de alcohol, una dieta con exceso de grasas saturadas o pobre en vitamina B. Para diagnosticar y tratar adecuadamente a una persona con demencia es fundamental contar con un equipo multidisciplinar que conste de neurólogos, neuropsicólogos, geriatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psiquiatras si es necesario, para abordar todos los aspectos importantes tanto en el diagnóstico como en el tratamiento del paciente. El papel del cuidador es fundamental en toda la evolución de la enfermedad, pero en estadios iniciales es fundamentalmente una labor de supervisión, porque debe intentar que mantenga el paciente la mayor independencia y autoestima posible. Y finalmente es fundamental su labor como promotor de actividades de estimulación cognitiva y de actividad física diaria. Bueno, pues ahí escuchábamos a la doctora Cristina Fernández y prácticamente hacía una introducción a todos los temas de los que vamos a hablar en este programa, haciendo, como les decíamos, especial hincapié en los cuidados. Ya nos lo decía ella, que cumplen una función fundamental tanto en los estadios iniciales como también en la estimulación para los pacientes. Pero antes me gustaría que mencionáramos, que habláramos de algo que ha mencionado la doctora, que es la necesidad de un equipo multidisciplinar
preferiblemente, bueno, pues como el que existe o como el que se ha fundado hace relativamente poco en el Hospital de Manzanares, el equipo de coordinación sociosanitaria. María Ángeles, tú has actuado también como portavoz de este equipo. Hablábamos contigo también en las jornadas de Alzheimer, que más adelante hablaremos de los temas principales que allí se trataron, pero antes vamos a hablar de este equipo y del protocolo que se ha desarrollado, bueno, pues con el fin de también poner en valor y formar a los cuidadores, ¿no? Sí, pues a ver, este equipo, como tú dices, multidisciplinar, se formó con motivo de la celebración de las primeras jornadas de Alzheimer que se celebraron en Manzanares en 2017. Entonces, en esa programación, tanto de charlas y, bueno, y todos los acontecimientos que hubo durante esas jornadas, se prefirió cancelar estas jornadas con unas reuniones de varios grupos profesionales. En ese momento se hizo una reunión de fisioterapeutas, también de terapeutas ocupacionales de los centros sociosanitarios de la zona, también de las auxiliares sociosanitarias, pues pusieron en común, pues, bueno, la atención que se presta y de qué manera y cómo podían mejorar, poniendo en común sus experiencias, y luego también, por último, el grupo de coordinación propiamente dicho. Este grupo de coordinación pues surgió pues porque se vio la necesidad de un poco aunar esfuerzos. Los esfuerzos se estaban haciendo un poco por separado, tanto de la rama sanitaria como la rama de servicios sociales, como la rama sociosanitaria propiamente de los centros. Cada uno, pues sí, lo estábamos haciendo todo lo mejor que podíamos, pero cada uno por nuestro lado. Entonces, como digo, pues se clausuró estas jornadas con esta reunión de este equipo de coordinación, del que formaron parte en su momento y del que seguimos formando parte una vez que podamos reanudar después de la pandemia, pues un neurólogo, un médico de atención primaria de la gerencia de Manzanares, desde servicios sociales también pues han venido 3 o 4 trabajadoras sociales de los ayuntamientos, tanto de Membrilla, Manzanares, de La Solana, y luego por la parte de bienestar social o de servicios sociosanitarios, es decir, de los centros, pues estaba la directora de la residencia de los Jardines y yo, pues que soy la directora del centro de día y que nos dedicamos pues a la atención directa de los usuarios y los enfermos de Alzheimer. Y bueno, prácticamente, como os he dicho, pues surgió por la necesidad de coordinación de este equipo de trabajo. Hasta la fecha, desde 2017, han surgido 2 protocolos. Primero, un protocolo para la atención a personas con demencia en situación de riesgo, porque hay personas pues que, bueno, desgraciadamente pues tienen demencia, muchas veces sin diagnosticar, pues porque no cuentan con recursos familiares ni sociales que se ocupen de este diagnóstico y que en muchas ocasiones están en situaciones pues de riesgo de abandono o incluso de desnutrición, bueno, y otros factores, ¿no? Por una parte se ha desarrollado este protocolo de atención a personas con demencia en situación de riesgo y por otra parte se ha desarrollado una formación a familiares de personas con demencia. Entonces, hasta ahora mismo se ha hecho solamente una formación completa y bueno, con los 2 objetivos que hasta ahora mismo se ha perseguido es cubrir la necesidad de esa formación e información que tienen los cuidadores de personas con Alzheimer, mejorar la información que desde la Administración se les hace llegar a este colectivo y que muchas veces no la reciben, y prácticamente pues mejorar un poco la calidad de vida tanto del cuidador como de la persona con Alzheimer, y bueno, y el objetivo final pues es eso. En conclusión. Bueno, pues este es el objetivo y para ello, bueno, pues fundamental también la colaboración, en este caso de los cuidadores que han formado parte de este primer grupo, en el cual, Mariani, tú has participado como cuidadora, como familiar. ¿Qué nos puedes contar de esta formación? Era necesario, ¿no?, también para los familiares recibir de primera mano de profesionales este tipo de formación e información que otras veces, como decía María Ángeles, no llega adecuadamente, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo creo que debería ser lo prioritario cuando tienes un familiar que se cataloga pues que después de tener problemas vasculares o haber tenido un ictus pues tiene una demencia o principios de Alzheimer. Porque la verdad es que te encuentras en una situación en la que no sabes qué es esa enfermedad. Yo recuerdo cuando nos llamaron desde el centro de día que iban a realizar esa formación para los familiares de los cuidadores. Nosotros ya llevamos 7 años, porque yo cuido a mi padre junto con mis otras 5 hermanas y mi madre, que es la cuidadora principal.
Y bueno, pues sinceramente pensamos que qué es lo que podíamos nosotros aprender después de 7 años, porque la verdad es que cuando en mi casa surgió esta enfermedad, mi padre, pues no teníamos, pues yo sinceramente nunca había oído hablar de un ictus, y si habría oído hablar de un ictus o una demencia, pues no me había parado a pensar exactamente qué es lo que era. Y por desgracia en esta vida, cuando se sabe de algo es porque te toca de lleno. Y bueno, pues en ese momento yo creo que los familiares deberían de recibir esa formación que nosotros recibimos en el Centro de Día de Membrilla, porque un poco te orientan qué se puede hacer, qué puedes mejorar para ayudar a un enfermo que tiene una demencia o Alzheimer, y también qué servicios presta la Administración para ayudar un poco al cuidador. Tener la conciencia de que lo estás haciendo bien o por lo menos lo que haces ayuda a tu familiar y no empeora la situación, porque muchas veces pues es una enfermedad, es muy triste, porque la verdad es que cuando tú tienes a un ser querido que está en sus plenas capacidades y de un día para otro pues ya no es la misma persona y ya no es independiente, depende de otras personas, y vas viendo que va perdiendo la memoria, vas viendo que no va recordando muchas cosas, que necesita cada día más ayuda, no sabes qué te vas a encontrar al día siguiente, y bueno, pues te surge la duda de madre mía, ¿estamos preparados para esto? ¿Cómo hay que hacerlo? Y bueno, pues la verdad es que en esa formación que recibimos, bueno, pues un poco entendimos que creo que no lo estábamos haciendo mal, pero es verdad que fuimos entendiendo un poco cómo evoluciona la enfermedad de una persona que tiene una demencia o Alzheimer, y bueno, pues que esa impotencia que sufren los cuidadores, pues es que es un poco normal, es muy triste, pero es normal, pues que vas viendo cómo tu familiar poco a poco va perdiendo todas las capacidades y tú pues hay veces que no sabes dónde coger las fuerzas pues para tirar para adelante. Entonces, bueno, pues un poco que nos explicaron un poco en qué consiste los servicios que la Administración te puede prestar, y también tener claro que ser cuidador de un enfermo pues también conlleva que el cuidador cada vez se va agotando y también necesita ser cuidado. Y bueno, pues un poco pues entender que aunque es un ser querido y te gustaría estar todo el tiempo con él, tu vida tiene que continuar de alguna manera. Entonces, bueno, y en nuestro caso, pues de alguna manera nosotros compartimos el cuidar a mi padre, todas mis hermanas y mi madre, que en realidad es la que está allí todo el día y es la que, aunque físicamente ella no hace todo el trabajo, pero mentalmente ella pues lo pasa mal, porque el enfermo cada vez va siendo menos consciente de que necesita esa ayuda, no es consciente del trabajo que genera y tampoco tiene la conciencia de darse cuenta que hay cosas que se pueden evitar, pero es que esa enfermedad no sabes, como he dicho, lo que te vas a encontrar. Entonces es bastante duro, la verdad. Y bueno, pues nos dejó bastante cosas claras. Nosotros, por ejemplo, no teníamos, lo único que teníamos nosotros pedido de mi padre era la tarjeta de catalogación de la discapacidad para poder transportarlo en el vehículo, la tarjetita esta azul que te dan. Pero nosotros no sabíamos que deberíamos, y de hecho lo hicimos a raíz de hacer el curso, solicitar que catalogaran el grado de dependencia que tenía nuestro familiar, que era nuestro padre, porque bueno, en principio nosotros en casa lo cuidamos entre todas, pero hay familias que no pueden, por situación de trabajo. Nosotras somos todas autónomas y bueno, pues tenemos la suerte que podemos disponer del tiempo, nos organizamos de alguna manera, pero hay familiares que no pueden. Entonces, si no tienen catalogado el grado de dependencia, pues no pueden solicitar a los servicios sociales de su municipio ayuda a la Administración, pues bueno, pues para que vayan a su domicilio, o pues solicitar que vayan al centro de día, o en un futuro, si ya la enfermedad está muy avanzada y necesita cuidados paliativos y los familiares no saben, porque claro, este tipo de enfermedades cada vez vas perdiendo en movilidad, aparte de que vas perdiendo la memoria y capacidad o dependencia, lo que también se pierde es movilidad, y hay enfermos que acaban estando en la cama, tienen heridas, entonces necesitan mucho cuidado. Y bueno, pues eso la Administración tiene servicios, pero claro, hasta que no tengas tu grado catalogado no lo puedes solicitar. Y yo creo que al final pues salimos, el curso lo hicimos yo y una hermana mía, y la verdad es que salimos muy contentas de haber aceptado el haber participado en el curso, y ya te digo que en principio pensábamos que no podríamos aprender nada. Bueno, ya lo mencionaba Mariani, muy necesario este tipo de formaciones para familiares, ya que en su mayoría muchos no conocen bien cómo aplicar esos cuidados y también sobre la propia enfermedad, ¿no?, que sufren. Un dato que yo creo que es muy significativo y que además en el caso de Mariani se corresponde, el 62% de los cuidadores son hijos
hijos y el 27% cónyuges, lo cual implica también un vínculo emocional importante con el paciente. Hay que cuidar también a los cuidadores, ¿no? En este sentido, imagino que la formación también iría enfocada en esto, ¿no? En no perder esa parte, el cuidado psicológico, la ayuda psicológica a quienes cuidan a los enfermos, ¿no? Sí, justo es el sexto módulo que se titula El cuidado del cuidador, y en el que, más que una formación, ahí pues es una hora y media pues para permitir la reflexión de las personas cuidadoras. Se hace una especie de preguntas para que ellos pues recapaciten de cómo ha afectado el cuidado de su familiar en sus vidas, en su calidad de vida, ¿no? Cómo ha afectado su ocio, cómo ha afectado su economía, cómo ha afectado a su estado emocional, cómo ha afectado a sus relaciones familiares, que el compendio de eso es un poco la calidad de vida que tenemos cada uno. Y no siempre son cosas malas el resultado de cuidar a una persona enferma de Alzheimer. Entonces, el último módulo pues, se centró básicamente en eso, pues como espacio reflexivo para que cada uno recapacitase, porque como ella bien dice, pues aunque a pesar de ser cuidador, tú sigues teniendo tu vida, sigues teniendo tu familia y si tienes la suerte de repartirlo, bien, y si no, si tú no puedes cuidar, y no puedes cuidarte a la vez de cuidar, tienes que buscar los recursos. Y tienes que tener esa fuerza suficiente como para ser consciente de ello, buscar los recursos y que tu familiar esté bien cuidado y a la vez pues tú también estés tranquilo. Yo, a raíz del curso, ya lo habíamos un poco entendido, que esta enfermedad es muy difícil de comprender, porque es una enfermedad que de un día para otro tú puedes tener una conversación con tu familiar y otro día pues a lo mejor hasta ni te conoce o no sabe dónde vive, y hay veces que va más despacio, pero hay en casos que va muy deprisa. Entonces eso pues la verdad es que no ayuda a la enfermedad, porque no comprendes qué es lo que está pasando. O sea, nosotros, hay una frase que no se me va a olvidar que nos dijo María Ángeles en el curso, que nosotros los familiares durante todos los años, porque son muchos años los que se cuida a un enfermo, está sufriendo un luto. O sea, tú tienes, por desgracia, un familiar, tiene un accidente y un día está bien, otro día ya no está, pero aquí se va apagando como una vela poco a poco. Y eso pues la verdad es que es muy duro. Y luego en general yo creo que es una enfermedad que, como he dicho antes, por desgracia no se conoce bien de la enfermedad hasta que no te toca de lleno. Entonces la sociedad en general no comprende mucho esta enfermedad, no termina de entender. O sea, yo me he hallado en situaciones que hay gente que hay un enfermo que tiene una demencia o un Alzheimer y va un conocido o alguien y se pone delante de él en cuclillas: oye, mira, ¿me conoces? Entonces esas cosas al enfermo a lo mejor en ese momento no tiene conciencia y no le hace daño, pero al cuidador le hace muchísimo daño, porque es tu padre o es tu madre o es tu suegro o es tu marido incluso, y pues se sufre muchísimo porque nadie ha hecho nada malo para tener esta enfermedad. Le puede pasar a cualquier persona por múltiples cosas, como te ha dicho el vídeo de la doctora, porque eres de diabetes, por un problema vascular, o por sobrepeso. Es una enfermedad que está ahí, te viene de golpe y no duele, pero de repente aparece. Entonces eso yo creo que es para los cuidadores el que la gente no entienda y que no se pueda normalizar la enfermedad. El simple hecho de ir a comer a un restaurante, pues te apetece irte con tu padre o tu madre y pues claro, mi padre de momento es autónomo, pero hay veces que le tienes que ayudar o le tienes que decir dónde está el vaso, y la gente de alrededor te mira como diciendo, y te sientes fatal, y sin embargo 2 mesas hacia adelante hay un niño de 2 años montado en una pataleta del copón, no quiere comer y molesta, pero la gente no le llama atención, es una cosa normal, ¿no? Y yo pienso que un enfermo con demencia es igual que un niño que tiene 3 meses, o sea, tu obligación es darle de comer, atenderlo. Ese niño de 3 meses no es consciente del trabajo que tú estás haciendo, pero tú le estás ayudando a empezar a vivir. En el otro caso se está apagando con una vela, pero de alguna manera el cuidador lo está ayudando, aunque él no sea consciente de que lo estás ayudando. Y en general la sociedad, yo creo que no se sensibiliza mucho con esta enfermedad. Yo creo que eso es lo que al cuidador, incluso en nuestro caso, lo cuidamos nosotras, pero hay gente que, como he dicho antes, por muchas situaciones no lo puede cuidar y tiene que llevarlo a una residencia, y hay gente que te juzga, te prejuzga, y no lo entiende.
Entonces, yo creo que hay que un poco ponerse en la piel de los cuidadores y del enfermo, y esta enfermedad, gracias a ese tipo de jornadas, gracias a que se celebra el Día del Alzheimer, parece un poco que la gente vaya un poco entendiendo, y además que cada vez le afecta a más gente, o sea, que hay un porcentaje elevado que nos va a afectar a mucha gente, que piensa que nunca le va a pasar. Entonces, pues yo creo que está bastante bien ese tipo de jornadas, que se hable de ese tipo de enfermedades. Si os parece, vamos a recuperar la noticia que damos el pasado año con motivo de las terceras jornadas del Alzheimer, donde precisamente lo que mencionaba Mariani, la sensibilización, la normalización de esta enfermedad, pues estaba muy presente durante todas las ponencias, y yo creo que es muy importante para la población en general tener más información acerca de este tema. Vamos a recuperar esta noticia y continuamos. Como en ediciones anteriores, las jornadas de Alzheimer pretenden proporcionar un conocimiento exhaustivo sobre los aspectos neuropatológicos y clínicos de la enfermedad, así como su curso evolutivo, ofrecer las herramientas adecuadas para el proceso de detección y evaluación neuropsicológica y diagnóstico diferencial de la enfermedad, e informarse de los tratamientos existentes en la actualidad. Entre las diferentes conferencias especializadas, las jornadas servían para exponer el protocolo coordinado para la formación de familiares de personas con demencia. La encargada de dar a conocer este proyecto era María Ángeles López, directora del Centro de Estancias Diurnas de Membrilla y vocal del equipo de coordinación sociosanitaria de Alzheimer. En su ponencia, la técnico explicaba cómo profesionales de la sanidad y los servicios sociales de la Gerencia de Atención Integrada de Manzanares trabajan para dar una respuesta integral a los enfermos de Alzheimer y sus cuidadores. El equipo lo forman representantes de las residencias de mayores Rosa del Azafrán y Virgen de Peñarroya de la Solana, La Milagrosa y los Jardines de Manzanares y el Centro de Estancias Diurnas de Membrilla. Cuando se formó el equipo de coordinación al principio, en el 2017, vimos que la primera debilidad que había en este colectivo de cuidadores y de enfermos de Alzheimer y otras demencias era la falta de información y formación que había para el cuidador principal, que normalmente es el familiar. Entonces, de ahí surgió la idea de hacer este tipo de formación, de hacer primero un protocolo para protocolizar esa formación y después desarrollar una formación que llegase a todos los municipios de la gerencia. Entre los ponentes figuraban profesionales como Félix Bermejo, neurólogo consultor del Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre de Madrid, Carmen Cañizares, terapeuta ocupacional del Centro de Referencia Estatal y Autonomía Personal y Ayudas Técnicas de Albacete, José Manuel Flores, neurólogo del Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ana Martínez, investigadora médica del CSIC, Eloy García, neuropsicólogo del Hospital General Universitario de Ciudad Real, y Luis Alberto Huerta, psicopedagogo y presidente de la Fundación GoodCam. Bueno, pues ahí teníamos la noticia sobre las terceras jornadas de Alzheimer que se celebraban el pasado año por estas fechas, también con motivo del Día Mundial del Alzheimer. Ahí lo explicabas también, María Ángeles, la falta de información que había fue también la principal causa, ¿no?, para la principal motivación para llevar a cabo este programa. Una vez que se ha celebrado ese primer equipo, aquí hemos tenido también la opinión, la experiencia que nos contaba Mariani. ¿Cómo valoráis también desde el equipo que formáis este grupo, bueno, pues los resultados respecto a, bueno, pues todos los familiares que participaron en este equipo? Bueno, los familiares, pues, ¿qué te digo? Entre un 9 y un 10, está mal que lo diga, pero bueno, se ha valorado muchísimo. Es una pena porque a veces sí que empiezan un grupo de formación de 10-12 personas y luego, pues, por motivos de cuidados y del día a día, pues dejan de venir y demás, pero las personas que han terminado, pues nos han puntuado y nos han valorado muy bien, y de hecho se estaba trabajando en otras jornadas formativas. Ahora mismo no se va a poder realizar, pero sí que hemos implementado pues cuidados más específicos que se les puede transmitir a los familiares, por ejemplo, cómo movilizar a sus enfermos, cómo pueden pues cada día un poco también estimular cognitivamente de una manera sencilla, y bueno, pues las deficiencias que hemos visto que han faltado en las primeras jornadas, pues queremos implementarlas en la segunda formación que se pueda dar cuando acabe la pandemia.
Bueno, pues esperemos que podamos recuperar también este tipo de actividades no tan útiles para los familiares y que las circunstancias nos permitan poder desarrollarlas. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes me gustaría que viéramos un vídeo que resume un poco todo lo que hemos estado hablando en esta parte del programa sobre la labor, el papel de los cuidadores. Vamos a verlo y a la vuelta comentamos. We're here to stay. Whoa, whoa, yeah, 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 yeah. It's time to be the hero. Rising like you've never seen, like you've never seen. We're looking for a hero, shining just like in a dream. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta a nuestro programa Sobre la Mesa con motivo del Día Mundial del Alzheimer. Nos acompañan María Ángeles López y Mariani Fuentes en este programa. Como les comentábamos, queremos poner en valor principalmente la función también de los cuidadores, de todos los que cuidan, tanto familiares como también los centros sociosanitarios que se encargan de realizar todo su trabajo en función de este tipo de enfermedades de personas con Alzheimer y otras demencias. Hablábamos previamente de las jornadas, de las terceras jornadas de Alzheimer que se celebraban en Manzanares. Nos comentaban que este año evidentemente no han podido celebrarse, pero el trabajo continúa y continúa también, María Ángeles, desde el Centro de Estancias Diurnas. Si te parece, vamos a comenzar hablando de la labor que se desempeña en vuestro centro, o que se desempeña, mejor dicho, previamente de manera presencial en vuestras instalaciones con este tipo de pacientes, de enfermos de Alzheimer y otras demencias. ¿Cuáles son las terapias también que se llevan a cabo con ellos? Vale, bueno, lo primero decir que el servicio de estancias diurnas de Membrilla es un servicio de estancias diurnas genérico, no es de atención especializada a enfermos de Alzheimer. Existen estos centros especializados que de verdad que deberían existir más, porque cuentan con más ratio de personal y cuentan con más seguridad en general en el centro, entonces están al 100% adaptados a personas con Alzheimer u otras demencias. El servicio de estancias diurnas de Membrilla es genérico, aquí pues asisten tanto personas con Alzheimer, otras demencias, incluso personas que no tienen ningún tipo de demencia, que solamente tienen una dependencia física. Y bueno, pues aquí en estos centros pues intenta trabajar con grupos lo más reducido posible y más homogéneos posible. O sea, las dependencias físicas se tratan de una manera, normalmente hay mezcla de dependencia cognitiva y física, pero bueno, en resumen lo que se hace en los centros, en los servicios de estancias diurnas es pues cuando llega un usuario, pues se hace pues como una radiografía, ¿no? de cómo viene esta persona, qué capacidades tiene tanto físicas como cognitivas, como qué necesidades tiene a la hora de que necesita ayuda tanto a la hora de comer, a la hora de su aseo. Entonces se hace pues como digo una radiografía y a partir de ahí se empieza a trabajar. La primera dirección es para mantener esas capacidades que tiene, ralentizar el deterioro lo máximo posible y también intentar que la persona siga siendo autónoma e independiente, tanto física como cognitivamente, en todo lo que se pueda. A veces se consigue, otras veces no. Sí que nosotros, puedo afirmar en los años que llevamos ya trabajando con personas con demencia, que sí que es cierto que se ralentiza muchísimo el deterioro. Hay algunos casos, pues los puedo contar con los dedos de esta mano, 4 o 5 que he visto, que sí que han evolucionado muy rápidamente a pesar de asistir al centro de día.
sí que han sido personas más bien más jóvenes, más cerca de los 65 años, por ejemplo, que a los 80, y en esos casos sí que han evolucionado más rápidamente, pero el resto sí que se ha ofrecido pues mejor calidad de vida, tanto para ellos como para los familiares, porque no han perdido tanto equilibrio, no han perdido tanta capacidad de andar, están más estimulados, están un poquito más despiertos, cuando llegan a casa los familiares lo notan, entonces es totalmente beneficioso. Luego, por una parte se trabaja con los usuarios y por otra parte se trabaja siempre con los familiares también, pues porque como vemos hay muchísimo desconocimiento cuando llegan. Curiosamente hay muchas personas, sobre todo mayores, que piensan pues, que su cónyuge, pues, la enfermedad de Alzheimer u otras demencias se le va a pasar en algún momento, o sea, que es algo que después de unos meses viniendo al centro o yendo al neurólogo, pues se van a curar. Entonces, bueno, pues para que veáis un ejemplo de la falta de información con la que llegan algunos familiares, entonces sí que se presta muchísimo apoyo para que los cuidados en casa pues también sean los adecuados, porque a veces se subestima, ¿no?, la enfermedad en casa, cuando alguien tiene un enfermo pues lo subestimas. María Ángeles, es una pena, pero esta enfermedad no tiene cura. Entonces, yo qué sé, tienes un cáncer y siempre tienes la esperanza, te dan la radio, la quimio y la mayoría de la gente lo supera. Pero esta enfermedad cada vez va a más y no tiene cura, y eso muchas veces los familiares no lo entienden, porque nosotros en nuestro caso pues pensábamos que contra más horas le echáramos, a más sitios lo lleváramos, pues que al final poco a poco se iba a mejorar. Es verdad que gracias a la terapia cognitiva, a saber actuar con ellos, pues por lo menos mantienes la enfermedad que no vaya más deprisa. Y eso pues oye, le da calidad de vida al enfermo y a los cuidadores. Y bueno, pues es verdad que es una pena, pero esa enfermedad cada vez va a peor y no es difícil de entenderlo. Yo en el caso de mi madre, y bueno, yo me pondría en el caso de mi marido, pues es de estar un día bien a ver que otro día está fatal y cada vez peor y va perdiendo, y luego la edad, porque cuando en este tipo de edades empiezan a los 60, 65, pues también la atenuante es que van envejeciendo. O sea, aparte de la enfermedad que tienen, pues cualquier persona que no tiene ningún tipo de enfermedad mental, pues con la edad vas perdiendo muchas actitudes y capacidades, y esto pues la verdad es que pues es una pena, pero cada vez va más y es difícil de entenderlo. Entonces, gracias a los centros de día, mi padre iba, porque ahora con esto del COVID no puede ir, porque no puede estar con la mascarilla, y entonces ha tenido que dejar de ir a la terapia cognitiva. Pues le viene bien al enfermo y a los familiares, porque de alguna manera, como bien nos decía María Ángeles, no es que te estés descuidando a tu familiar, sino que tú también te tienes que cuidar. Él aquí avanza, aprende, le damos autonomía y tú tienes tu tiempo libre, de alguna manera, para que cuando llegue a casa pues tengas más ánimo de seguir cuidándolo. Entonces es importante, que hay que saber en qué consiste la enfermedad y formarte, y bueno, pues intentar hacer un croquis de cómo hay que hacerlo, pues para mantener al enfermo con mayor calidad de vida posible, que la enfermedad vaya lo más lento posible, aunque sabes que al final pues eso cada vez pues se va apagando. Bueno, yo creo que también apuntabais algo curioso, ¿no?, que la mayoría de familiares al inicio tienen esa concepción de que, bueno, pues que se va a curar, ¿no? Yo creo que también inevitable pensar eso, porque asimilar y concienciarte de que es una enfermedad degenerativa que no tiene cura, también debe ser complicado, ¿no?, ese proceso de asimilar todo lo que está viniendo, ¿no? Sí, yo recuerdo las jornadas del año pasado del Alzheimer, uno de los neurólogos decía que ya un enfermo con una demencia o Alzheimer, cuando lleva muchísimos años, la medicación prácticamente no le hace nada. Pero no le puedes decir al familiar, no le puedes, deja de darle esa pastilla porque piensa como que has abandonado el caso y que no tienes esperanza de que se va a recuperar, pero ya llega un punto en que pues ya es que no le hace la medicación, es que ya la cabeza pues cada vez va más, y de alguna manera pues eso en nuestro cerebro tenemos 10 habitaciones, cada una se encarga de miles de funciones y se van apagando, se van descontrolando, ya no se ordenan, y entonces es que el cerebro pues cada vez va más, es muy triste la enfermedad. La verdad que es difícil de entenderla, y yo creo que este tipo de jornadas, la labor que se hace del centro de día, en la residencia, en la terapia ocupacional, porque tu familiar, aunque tú quieras hacer una terapia o hacer una ficha de cuentas, de números,
no se sabe por qué, y nos lo decía donde iba mi padre a la terapia ocupacional, que al familiar es como que no le hace caso. No le hace caso, entonces y además es que ellos voy a la escuela y van a la escuela, ellos hacen, donde va mi padre, pues hacen el bingo, hacen la ruleta, hacen sus cuentas y viene de otra manera, o sea que yo que sé, es muy importante tener ayuda y saber exactamente qué necesita tu familiar. Bueno, esta labor tan importante, ¿no?, de la que nos hablaba Mariani, se ha tenido que desplazar a los hogares porque a día de hoy el centro permanece cerrado y bueno, pues durante la pandemia ya se empezó a desarrollar un plan de atención a estas personas en sus domicilios. Si te parece, María Ángeles, vamos a hablar también de cómo se ha adaptado el servicio que se realiza desde el Centro de Estancias Diurnas para continuar ofreciéndolo a estas personas. Bueno, pues como no pueden venir, pues han ido los profesionales a las casas, entonces se ha hecho una especie de servicio de ayuda a domicilio que ya existe, el servicio de ayuda a domicilio que existe en los domicilios de, pues eso, de cuidado del lavado de las personas, de la higiene, de la preparación de comidas y demás, pero se ha hecho igual pero con los profesionales del centro. Se ha hecho una terapia ocupacional a domicilio, una fisioterapia a domicilio y luego está la labor de las auxiliares que realizan la terapia o fisioterapia que sea asequible y luego cuidados también de higiene, tanto a usuarios del centro de día como a otras personas fuera del centro de día que hemos detectado que tienen esa necesidad. Entonces, bueno, pues básicamente se trabaja por las mañanas, algunos casos por las tardes, pero por las mañanas porque es cuando ellos están más despiertos, por las tardes les cuesta un poquito más trabajar a los usuarios. Y bueno, pues a ver, con menos medios, porque no tenemos paralelas, no tenemos instrumental que en el centro tenía y tampoco se puede compartir ahora mismo ningún tipo de instrumental, pero básicamente estamos manteniendo la movilidad para que no caiga en picado la movilidad de la mayoría de los usuarios, pues también la sensación de que hacen algo y cogen una rutina, que esa sensación también la habían perdido, pues estimularlos igualmente, no mantener a la persona mirando a la tele en las catástrofes que se anuncian por la tele y que un poquito pues que desconecten, que hagan fichas de terapia como tú bien dices, pues que mantengan una conversación simplemente, también atendemos pues a una necesidad que se tenga tan simple como de pasear y que te dé el aire y el sol, aunque vayas en silla de ruedas. Y bueno, pues cubrimos todas esas carencias que se pueden dar ahora mismo pues con motivo de la pandemia y que, a ver, no es lo mismo que el centro, obviamente. Hemos detectado que el resumen, desde mayo que llevamos prestando el servicio, el resumen es que las personas que asistían al centro de día, a ver, pues han tenido un deterioro, porque estaban muy estimuladas, muy estimuladas, y han pasado ahora pues, a estar un poquito, ¿vale? Se trabaja un poquito con ellos, pero en mucha menor medida. Y luego, las personas que no tenían ningún tipo de atención anteriormente, sí que se ha visto una mejoría en ellos. Entonces, bueno, digamos que se está equilibrando un poco y durante el año o lo que quede de la pandemia, pues habrá que seguir trabajando así y cuando se pueda abrir, pues bueno, pues... Ahora un poquito más adelante analizaremos también cómo ha afectado lo que apuntabas, ¿no, María Ángeles, la pandemia a las personas, en este caso con Alzheimer y otras demencias, pero bueno, pues a todas las personas en situación de dependencia, ese deterioro del que nos hablabas. Vamos a recuperar ese tema más adelante, pero antes me gustaría que habláramos también del lema que se ha propuesto este año desde la Confederación Española de Alzheimer 2020 para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer. La dependencia fuera de la ley es el lema escogido. Vamos a escuchar a Cheles Cantabrana, presidenta de CEAFA, y comentamos también sus palabras en las que también bueno, pues realizará un análisis de cómo ha afectado la pandemia. Primero vamos a escuchar el motivo de este lema. La pandemia de COVID nos ha obligado a cerrar centros, eso ha significado que nuestros pacientes han dejado de percibir todos los terapias no farmacológicas, etcétera, que venían recibiendo los centros.
Y bueno, pues eso ha empeorado y ha acelerado el deterioro cognitivo y que no sabemos si vamos a poder recuperar. Y los propios cuidadores han visto cómo se estaban sobrecargando y cómo no han tenido momento de respiro con las consecuencias obvias de, bueno, pues de impacto no solamente emocional, sino también físico. No podemos olvidar, dentro de las consecuencias de la pandemia de COVID, la sobremortalidad que han sufrido los pacientes con dependencia, con Alzheimer, con demencias. Sabemos que el Alzheimer y las demencias son la mayor causa de dependencia entre las personas mayores. Bueno, pues entre las cifras que manejamos respecto a las personas que estaban percibiendo una prestación por dependencia, hay una sobremortalidad de 25.000 personas respecto a cifras a medias de años anteriores, la mayoría de las cuales, además, son personas que están en residencia. La ley de dependencia no recoge la transversalidad de las consecuencias, pero entendíamos que podríamos ir añadiendo eso a medida que avanzara la ley. La ley se ha quedado, de alguna manera, se ha quedado extraordinariamente corta. Ha habido muy poca voluntad de dotarla económicamente. Algunos gobiernos, los últimos gobiernos, han sido muy reacios para incumplir los compromisos que tenían adquiridos y, bueno, pues al hecho de que la ley no haya sido bien desarrollada, nos encontramos que aspectos como el impacto por ejemplo, el impacto económico de la enfermedad de Alzheimer en las familias, el impacto de género, las consecuencias laborales, fiscales, etcétera, en las personas cuidadoras, las carencias en innovación o en investigación, todos esos aspectos que deberían acompañar a un desarrollo integral en el abordaje de la enfermedad han quedado fuera de la ley, que es lo que reivindicamos este año, y aquellos aspectos que la ley debía haber cubierto pues tampoco han sido satisfechos. Bueno, pues estas son las reivindicaciones que nos señalaba la presidenta de la Confederación Española de Alzheimer en este Día Mundial del Alzheimer marcado por la pandemia de la COVID-19. Por un lado nos explicaba cómo ha afectado esta situación a los enfermos y a las personas con dependencia y por otro lado también esas asignaturas pendientes que aún quedan en la ley de dependencia. Mencionaba muchos aspectos, también sobre ley de dependencia, sobre la dependencia habéis estado aprendiendo a lo largo de estos meses, Mariani, en este curso y todavía queda también mucho bueno, pues, que luchar, ¿no?, en este sentido, sí, para tanto las familias como los enfermos, ¿no? Sí, yo principalmente dentro de dependencia fuera de la ley, yo creo que aquí el problema que tiene la ley de dependencia, que yo creo que se sufre en todos los sectores, es que la administración tiene un tapón, o sea, la burocracia no entiende de enfermedad, o sea, no es lo mismo que solicites permiso para hacer una casa, que te afecta, que tarda 6 meses en lugar de 2 que esperabas, que te diagnostican un Alzheimer, una demencia y necesitas que vengan a ver a tu familiar para catalogarle un grado, el grado de dependencia que tiene, para poder ya no solicitar una ayuda económica, sino para orientarte, hacer terapia cognitiva. Y a lo mejor te puedes estar 6 meses esperando que vayan a catalogarte y durante esos 6 meses la enfermedad va avanzando muy deprisa. Entonces yo creo que deberían de priorizar ese tipo porque ahí hay un tapón enorme y claro, pues los familiares pues se desesperan y al final pues bueno, pues cada uno lo hace como mejor puede la verdad es que es una pena, aparte de este tapón administrativo que tenemos, pues eso, que es que un familiar no está formado para cuidar, o sea, lo hace lo mejor que puede, pero realmente no está formado y necesita una orientación o un poco, pues yo qué sé, una cosa tan sencilla como decir, mira, si tienes que llevar a tu familiar en el coche, puedes solicitar una tarjeta de minusvalía para poder aparcar en la puerta del hospital, o si no tienes silla de ruedas, puedes decirle a tu médico de cabecera que te solicite una silla de ruedas que la administración te la subvenciona y te la facilita para que vaya a casa. O sea, detalles, o sea, que en realidad tienen que pasar por un tema burocrático, por un tema administrativo, que hay un tapón enorme y que esos familiares pues no saben un poco cómo actuar y bueno, pues luego ya con la pandemia, pues mira, ya si a las personas que estamos sanas nos afecta la pandemia, pues imagínate a una persona con problemas de demencia o Alzheimer, pues le ha afectado muchísimo el hecho de no poder salir
salir a dar un paseo, que eso les viene genial. Yo en el caso de mi padre, gracias a Dios, en verano nos vamos al campo, está al aire libre, y eso pues es que le da vida a una persona sana. Pues imagínate una persona que, o el hecho de poder salir a la calle en silla de ruedas, pues una persona con un Alzheimer o una demencia, pues a lo mejor es incapaz de mantener la mascarilla, porque no lo entiende. Entonces no puede salir, ya es un problema casi hasta que sobre todo a la gente mayor encaja que no pasa nada porque salgas a la calle en silla de ruedas, que no es ningún problema, ni te tiene por qué dar vergüenza. Pues es que tienes que vivir y tienes que salir. Pues ya tenemos ese problema. Pues además la mascarilla, es que no la aguantan, o sea, no la aguantamos ni nosotros. Entonces eso para estos enfermos la pandemia les ha dado un palo bastante grande, la verdad. Bueno, esa poca agilidad, ¿no?, que mencionaba Mariani en los trámites, pues que se ha visto además agravada por la situación actual que estamos viviendo de pandemia. Supongo que esto también lo habréis detectado, ¿no?, desde el servicio de estancias diurnas. Ya nos mencionabas algo respecto a los pacientes. Imagino que, bueno, pues también esa orientación que necesitan para, bueno, solicitar las ayudas o los beneficios que puedan solicitar para sus enfermos, pues también es necesario, ¿no?, que conozcan, que tengan a su disposición toda esa información los familiares, ¿no? Sí. Bueno, a ver, esa información la suelen proporcionar los servicios sociales de los ayuntamientos. Ocurre que a veces por desconocimiento ni se acude a los servicios sociales, igual que se detecta a veces que una persona está perdiendo la memoria o tiene ya fallos y demás, y tampoco se va al médico. Muchas veces es desconocimiento. Otras veces pues es que sí que lo conoces, lo pides y no te lo dan. Entonces se junta todo un poco. El COVID, pues bueno, yo ahora mismo no me ha llegado la constancia de que haya empeorado la burocracia, porque realmente ahora mismo nadie está solicitando, o muy poca gente está solicitando servicio de estancias diurnas porque están cerradas. Ahora mismo el tapón está en las residencias, porque la gente está empeorando a pasos agigantados, y ya se tienen que saltar el recurso del centro de día, primero porque está cerrado y lo segundo porque han empeorado de tal manera que los familiares ya no se pueden hacer cargo. Entonces las residencias han tenido a lo mejor un poquito de un espacio de un mes, mes y medio, 2 meses, que han estado un poquito más libres para cubrir las causas que desafortunadamente, o sea, las bajas que desafortunadamente se han producido por muertes de personas mayores, pero vuelven a estar saturadas otra vez. Entonces, bueno, pero bueno, sí, que hay mucha lista de espera y que la burocracia es lentísima. Eso se tiene constancia, se va a tener constancia siempre, la tenía antes y se tendrá luego, porque a mí me llegan llamadas diariamente diciendo que llevan en lista de espera mucho tiempo, que cuándo se les va a llamar, y bueno, esa es la realidad. Esa es la realidad. Bueno, pues eso es también un poco el lema. Las reivindicaciones este año van en función a la ley de dependencia, pero también, como decíamos, al deterioro que han sufrido los pacientes de Alzheimer y otras demencias a causa de la pandemia. Ya lo mencionabas previamente, los servicios en el caso del centro de día se han adaptado para poder continuar en la medida de lo posible favoreciendo la calidad de vida de las personas, pero se ve, queda claro ese deterioro, ¿no?, que en qué ha cambiado también, en qué nos ha cambiado o en qué ha cambiado a los enfermos la pandemia, porque está claro que a todos en algo nos ha cambiado, ¿no? Bueno, a ver, la primera dificultad, lo que dice Mariani, a cualquier persona mayor, con demencia o no, es más reticente a entender, o bueno, le cuesta muchísimo entender lo que está ocurriendo. Nos cuesta mucho a todos, no nos resignamos nadie, esto parece un mal sueño, y bueno, ellos no lo terminan de entender. Entonces, después de eso, también el agravamiento del deterioro físico, sobre todo, cognitivo, y bueno, pues básicamente la persona que ya tenía un poquito de pérdida de memoria y demás, pues lógicamente ha avanzado muy deprisa cualquier deterioro que pudieran tener. Entonces, también mucha soledad, se está viendo pues mucha gente que se siente sola, familias que tampoco se pueden desplazar a acompañar a sus familiares como antes lo hacían, porque la movilidad sigue teniendo problemas, y un poquito de miedo también que tenemos de movernos de una ciudad a otra, y bueno, pues un largo etcétera de problemática que, hombre, obviamente pues está pasando factura a todo el mundo. Yo pienso que, como dice María Ángeles, está afectando a todo el mundo, pero la pandemia a las personas que
pues aunque tú quieras ir a visitarlo, pues no es igual que antes y evitas juntarte mucha gente y esta enfermedad a ellos les encanta ver a toda la familia junta, reunir, que le hable los nietos y pues un poco procuras no juntarte las distintas familias porque no le traigas nada a ellos, porque claro, te sientes un poco responsable de que tú eres la que sales, lo puedes llevar tú y encima vas y lo puedes contagiar a tu padre o a tu madre o a quien esté enfermo. Entonces, pues ese miedo y eso está, la verdad es que está pasando bastante factura a este tipo de enfermedades porque es que no sabemos cuándo tiene fin y la verdad es que es muy triste, muy triste. Es triste estar bien y no poder salir, no poder estar con los amigos, con la familia, no poder hacer actividades, pero sobre todo para las personas mayores que solamente pues ir dar un paseo al parque o aquí pues que le apetezca ir a ver a la Virgen del Espino con su familia en la silla, dar un paseo, pues ya no se puede hacer, o conjuntarte todos juntos a comer, en fin, son cosas que son lo que a ellos les da más vida y les ayuda a un poco a estar un poco bien de alguna manera y estas cosas ahora no se pueden hacer con el tema de la pandemia. Bueno, pues es una situación que, como explicabais, ¿no?, nos está afectando a todos y a ellos en mayor medida y para eso también, bueno, pues las profesionales del centro de día pues están trabajando para seguir estimulando a estos enfermos y que no pierdan, bueno, pues que no tengan tantas carencias como podrían tener si no recibieran este servicio. Esperemos también, bueno, pues que ojalá dentro de poco se pueda recuperar, aunque por el momento está complicado. Bueno, pues también desde aquí, por supuesto, agradecemos a todos los trabajadores sociosanitarios que están en primera línea trabajando tanto en residencias como centros de día para, bueno, mejorar la calidad de vida de los enfermos y también de todos nuestros mayores. Vamos a ver otro vídeo también, otro trocito de esta declaración de la presidenta de CEAFA como cierre también a este bloque en el que, bueno, pues también concluye la manera en la que está afectando esta pandemia a los enfermos. La pandemia de Alzheimer se ha visto agravada, empeorada y desde luego muy afectada por la pandemia de COVID. No sabemos cómo va a evolucionar la pandemia de COVID, que como sabemos, que lo único que sabemos es que sí que afecta a las personas mayores y mayoritariamente a las personas con dependencia, pero sí sabemos cómo va a quedar nuestra pandemia de Alzheimer después de esta pandemia. La afección de las personas con Alzheimer es gravísima. Son personas que ahora mismo no tienen acceso a los centros y que no tienen acceso a terapias farmacológicas que ralentizaban el avance de la enfermedad. Eso va a hacer que difícilmente los recuperemos una vez los podamos integrar otra vez. La pandemia de Alzheimer, que afectaba la otra parte del binomio paciente-persona cuidadora, persona familiar cuidadora, va a afectar gravísimamente a la persona cuidadora. La persona cuidadora que además va a tener que conciliar, porque bueno, al no tener centros va a tener que conciliar el cuidado de su familiar, bueno, con otros aspectos de su vida ahora que le dejan vivir, ahora que no estamos confinados. Bueno, pues así concluía la presidenta de la Confederación Española del Alzheimer, también apuntando sobre cómo afectar no solo a los enfermos, sino también a los cuidadores, la conciliación. También otra de los grandes problemas comunes a todos los cuidadores. Mariani, supongo que te sentirás identificada también en esa sobrecarga de la que hablaba, en esta situación de pandemia a la que nos encontramos. Estamos ya llegando también al final del programa, así que te voy a pedir una breve reflexión también de esta última parte. Bueno, pues sí, la verdad es que el cuidador yo tengo la suerte que comparto el cuidar a mi padre con mis hermanas, pero el principal cuidador es mi madre, que es la que está allí todo el día con él. Y yo creo que hay que tener en valor a los cuidadores que están haciendo una labor enorme con este tipo de enfermedades, la conciencia que tiene que tener en general la sociedad y ese sacrificio, y sobre todo por la edad que tienen estos enfermos, esta generación que ha trabajado tantísimo, que ha luchado tantísimo y luego, pues por desgracia, llega a la vejez con esta enfermedad y además les ha pillado la pandemia y la verdad es que están haciendo un esfuerzo muy grande y bueno, pues toda mi admiración y mi apoyo a los cuidadores principales de un enfermo de Alzheimer o demencia.
Pues muchas gracias, Marian, y desde aquí también, por supuesto, nos sumamos a esa puesta en valor de esa labor tan importantísima que desempeñan los cuidadores. María Ángeles, también te voy a pedir un cierre para este programa y en esta última parte de la que hablábamos de cómo la pandemia nos está afectando no solo a los enfermos, sino también a los cuidadores. Pues hombre, obviamente hay una sobrecarga manifiesta y además de la sobrecarga de familiares, a veces más que hijos, la están sufriendo los cuidadores principales, que son los cónyuges. Primero por la edad con la que es una edad avanzada, la mayoría de los cónyuges, ya sea marido o mujer, pueden pasar perfectamente de los 75 para arriba, se encuentran que están ahora mismo cuidando de una persona con Alzheimer, con los altibajos que eso lleva, emocionales, físicos y demás, tanto de él como de la persona a la que están cuidando, y luego pues que no cuentan con el apoyo a lo mejor que contaban antes, ni de centros, ni de los familiares que antes acudían a cuidarlos, y se han quedado pues con las simples ayudas que le puedan prestar un ayuntamiento en el municipio, como este tipo de ayuda a domicilio que estamos prestando ahora, y poco más. Entonces, bueno, pues poner en valor sobre todo los cuidados que están haciendo los cónyuges y resaltar que la mayoría de los cuidadores, un porcentaje muy alto, son gente con una edad muy avanzada. Y mujeres. Y mujeres en un porcentaje muy alto. Sí, bueno, yo creo que es otro de los temas que se nos ha quedado en el tintero y que tendríamos también para largo, ¿no? Analizar quiénes son en su mayoría los cuidadores. Ya tendremos ocasión de hablarlo en otro programa seguro. Además, dentro de muy poquito se celebra el Día de las Mujeres Rurales y también de eso sabemos algo por aquí en nuestra zona, lo hablaremos seguro. María Ángeles López, Mariani Fuentes, muchísimas gracias por habernos acompañado, y gracias también a todos los cuidadores y cuidadoras que están mejorando, trabajando día a día para mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y demencia. Mucho ánimo desde aquí les queremos mandar, por supuesto, y a todos los trabajadores también de sociosanitarios que están en primera línea con nuestros mayores y nuestros enfermos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras por habernos acompañado también.